Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Este martes 23 de febrero iniciamos un programa más de Voces y Propuestas Elecciones 2021 aquí desde Wambra Medio Digital Comunitario. Les damos la bienvenida a todos y todas, amigos, amigas, importantes noticias, informaciones tendremos en esta jornada trascendental para la vida democrática del país. Se han anunciado movilizaciones desde la semana anterior, han recorrido diferentes provincias, una movilización convocada por diferentes sectores sociales, principalmente el movimiento indígena convocado desde la Ecuarunari, la Conaice y el Pachacuti, este movimiento que ha participado en las elecciones. El día de ayer asistimos a las primeras declaraciones también del candidato Guillermo Lasso de la Alianza Partido Social Cristiano. En esta mañana, Luisana, muy buenos días, estaremos conversando sobre este tema, el contexto, la coyuntura electoral que le tiene en incertidumbre a los y las ecuatorianos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Jorge. Mi nombre es Luisana Aguilar. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que ya se conectaron a Wambra Medio Digital Comunitario a través de Facebook, que es por donde se transmite este programa. Como decía Jorge, en efecto, estamos en una coyuntura electoral bastante particular, bastante especial, no solo porque es decisivo para el futuro del país, sino porque a pesar de que ya hay este fin de semana tuvimos ya la proclamación oficial de resultados por parte del CNE, también ocurre de que hay una investigación de parte de Fiscalía y también la Contraloría ha iniciado los procesos de auditoría al proceso electoral que acabamos de pasar y por el cual ya se emitieron resultados. Vamos a conversar, bueno, ¿qué implica precisamente qué implica pues que haya una investigación de Fiscalía, qué implica que haya una investigación de Contraloría? ¿Significa que los resultados no serán los mismos? Pues justo de eso vamos a conversar. Vamos también a hacer un análisis, vamos a tener ahora dos personas que van a ayudarnos con un análisis político precisamente, ¿no? Son personas que vienen de las organizaciones, son personas que se han dedicado precisamente a hacer esos análisis y que ahora las vamos a escuchar. Vamos a poner atención precisamente a qué nos tienen que decir respecto a esta coyuntura electoral. Y es que desde las organizaciones de derechos humanos también se han expresado y han solicitado la garantía de la transparencia del proceso. Ayer, justamente, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, acciones urgentes como pedir que se publiquen todas las actas. Entonces, varios actores sociales se han manifestado. En esta mañana tenemos nuestra primera entrevista. Le agradecemos a nuestro primer entrevistado, Alberto Acosta. Alberto Acosta, que se encuentra en esta mañana con nosotros y nosotras en este programa Voces y Propuestas. Te agradecemos, Alberto, por mantenerte conectado desde el inicio del programa. Presentamos a Alberto Acosta. Él es expresidente de la Asamblea Constituyente en Ecuador, la última Asamblea Constituyente, economista, docente, investigador. Alberto, te hemos tenido ya en otros programas, hemos conversado contigo. Hoy es un día de bastante incertidumbre en tanto a la movilización que llega a Quito, que llega a los exteriores del Consejo Nacional Electoral, que llega también al Tribunal Contencioso Electoral y a la Fiscalía. Varios actores institucionales están en este conflicto que se ha generado en torno a la disputa por la administración del poder político. Comenzar con este escenario, ¿cómo le ves hoy que amanece Ecuador en tanto a lo social y a lo político? Buenos días, Alberto. ¿Nos permites un momento, Alberto? Estamos, que no te escuchamos. Si nos permites un minuto, por favor. Podemos, listo. Muchas gracias, Alberto, por esperar. Ahora sí, por favor, procede con tu respuesta. Les decía muy buenos días, gracias. Tanto a ti, Luciana, como a Jorge, y por supuesto a la audiencia de Wambra Radio. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente y tratar algunos temas que sin lugar a dudas nos interesan a todos los habitantes de este país. Estamos viviendo, yo diría, tratando de hacer un paralelismo con el lenguaje común, una suerte de compleja telenovela. Cada día, yo diría, cada hora,
tenemos alguna sorpresa. Y todo empieza alrededor del personaje de la telenovela que resultó un inepto, un mediocre y un irresponsable. Me refiero al Consejo Nacional Electoral, incapaz de llevar adelante con transparencia un proceso muy importante en la vida democrática del país. Las elecciones no son el sinónimo de democracia ni la única expresión de democracia, pero si estamos impulsando un proceso electoral, lo mínimo que podemos esperar es transparencia. Y eso es lo que está faltando. Hemos tenido una serie de señales que demuestran que en el Consejo Nacional Electoral se están arreglando cosas, incluso entre gallos y medianoche, como fue la proclamación de los resultados de la primera vuelta, la madrugada del sábado al domingo. Por eso digo, esta es una suerte de telenovela compleja que nos tiene a todos atónitos y cada vez más indignados. Pero ojo, exigir transparencia no es solicitar que se interrumpa el proceso electoral. Exigir transparencia no es alentar ninguna intentona golpista. Exigir transparencia es lo mínimo que podemos esperar en un proceso electoral. Y estamos en un proceso electoral en el cual los resultados, que aunque no son definitivos, nos permiten llegar a ciertas conclusiones, los resultados provocaron una suerte de terremoto político. Yo quisiera señalar eso que me parece fundamental. ¿Por qué digo una suerte de terremoto político? De las tendencias dominantes que estaban influyendo en el proceso electoral antes del 7 de febrero, surgían una serie de señales que nos anticipaban. Por un lado, que se iba a llegar en una sola vuelta a resolver el tema. Las elecciones iban a ganar los correístas con más del 40%. No fue así. Llegaron a un 32%, están en el primer puesto, no se discute, salvo que hubiera otros resultados que no los conocemos y que estaríamos frente a un fraude monumental, cosa que este rato no lo vemos. El hecho real y cierto que se toparon con el techo. No tiene un techo más este rato en primera vuelta el correísmo y obtiene el mismo número de votos o un mismo porcentaje, para ser más precisos, que en la consulta popular de febrero del año 2018, cuando invitaron a votar no a la consulta planteada por el actual presidente Lenín Moreno. Del otro lado de la escena dominante, diríamos, de la misma argolla del poder, están los de la derecha oligárquica, creo, y social cristianos, a los cuales no solo que no llegaron al techo, se les cayó el techo encima. Eso es un verdadero terremoto. Creo, un Lazo, en la primera vuelta en el año 2017, obtuvo el 28%, algo más del 28% de los votos. Y Cynthia Viteri, en ese mismo año, obtuvo más del 19% de los votos. Entre los dos, obtienen 19% de los votos. Se les cayó el techo. Y en ese contexto, emerge la candidatura de Yacu Pérez, que mueve el piso. No solo que mueve el piso con la posibilidad de llegar a la segunda vuelta como finalista, sino que además abre el escenario político nacional y nos permite superar esta neblina que nos impide comprender la realidad del país, que se sintetiza entre correístas y anticorreístas. Los problemas de fondo comienzan a verse con más claridad gracias a la presencia del movimiento indígena, que una vez más sacude el tablero nacional. Este creo yo que es el punto medular, y ahí vemos cómo hay una gran confluencia de intereses. ¿A quienes no les conviene que Yacu Pérez llegue a la segunda vuelta? En primer lugar, sin lugar a dudas, al candidato Lazo y sus aliados, porque de lo contrario se quedan al margen de la ley electoral. Y también al correísmo. No es una casualidad que la primera persona que ya dijo cual mago que va anticipando lo que va a suceder el lunes 8 de febrero, que quien llegaba a la segunda vuelta era Lazo y no Yacu, fue Rafael Correa, desde que está prófugo en Bélgica. En ese escenario entonces hemos visto cómo los unos, por tratar de llegar, hacen todos los esfuerzos para que Yacu no pase, y los otros, para no enfrentar a Yacu Pérez, se dan las vueltas y se desata una campaña incluso de racismo y un ataque furibundo en contra del candidato indígena Yacu Pérez. A ratos les veo cual babosas a las que se les ha puesto sal, revolcándose sin saber qué hacer, y en una actitud que en la segunda vuelta les va a generar muchas complicaciones, tanto a los unos como a los otros, porque gane quien gane, si los dos finalistas son Arauz y Lazo, a la postre tendrán una carga de fraude
que puede ser cierta o no puede ser cierta, pero eso va a pesar para el próximo gobierno que tiene que enfrentar una de las crisis mayores que está atravesando el pueblo ecuatoriano. Ya ocurrió el anterior, de alguna manera eso ya ocurrió el anterior periodo, las anteriores elecciones. Lenín Moreno inicia, digamos, su mandato también con esta sombra de un fraude que finalmente no fue comprobado. Ya puede pasar exactamente lo mismo, digamos, cuáles serían las consecuencias ya, digamos, en términos económicos y políticos para el país, precisamente que se inicie un mandato con con ese ambiente, con ese olor, digamos, a fraude. El problema ahora, empecemos, reformulemos la respuesta. En cualquier caso, un presidente de la República tiene que ser electo no solo con el número suficiente de los votos, sino con una carga enorme de legitimidad. Por eso es importante insistir una y otra vez que la transparencia es clave. Aquí no se está favoreciendo a ningún candidato cuando se exige transparencia. Que los resultados electorales que realmente responden a la voluntad del pueblo ecuatoriano se respeten, es lo único que se solicita, transparencia. Y eso lo va a hacer bien a cualquier gobernante que comience su gestión. Pero en este caso concreto, estamos en el año 2021, cuando el Ecuador atraviesa una de sus mayores crisis económicas, sociales, sanitarias, ambientales y políticas. No solo el Ecuador, el mundo entero. Requerimos un gobernante que tenga la suficiente legitimidad y la capacidad, desde esa base de transparencia en el proceso electoral, que le da la legitimidad, no solo la legalidad, plantear respuestas que van a necesitar convocar a amplios sectores de la sociedad. Es muy importante que se tenga en consideración la necesidad de respuestas estructurales que estuvieron ausentes en la campaña, en la primera vuelta al menos, y que tienen que dar paso a esas necesarias salidas que está demandando el pueblo ecuatoriano. Los problemas son sumamente graves. No solo es una cuestión de la ausencia de la vacuna del coronavirus, sino que hay otras cuestiones mucho más profundas quizás, como una economía que sigue atada a la exportación de recursos primarios, atada a los extractivismos, una economía que no da respuestas a la excesiva concentración de la riqueza, una sociedad que se ha caracterizado, sobre todo el año pasado, por parte de los grupos dominantes en el egoísmo. No ha habido respuestas solidarias de reciprocidad. Creo que estas son algunas de las cuestiones de fondo que tienen que enfrentarse simultáneamente con la vacuna del coronavirus. Y estamos en un contexto de crisis. Quizá la convocatoria de elecciones y lo que está sucediendo con las elecciones también tiene que ver con una crisis de la representación política y de la clase política. Y aquí viene como después de la segunda vuelta, dado los resultados que sean, las organizaciones sociales, la sociedad ecuatoriana, está en la capacidad, en este contexto de crisis económica, subempleo, desempleo, crisis sanitaria, en donde los contagios continúan y la protesta en la toma del espacio público se hace bastante complicada. ¿Está la organización social en este momento como apta para poder exigir que den ese golpe de timón y puedan existir cambios estructurales? ¿O vamos a vivir como un año de incertidumbre hasta que nuevamente se reacomoden las fuerzas políticas? Bueno, yo estoy viendo que el triunfo de Yacu Pérez, que es el triunfo del movimiento indígena y popular, demuestra que hay procesos en marcha que se están consolidando. Sin minimizar la figura del candidato Yacu Pérez, que tiene varios elementos atractivos y que le han permitido posicionarse en diversos segmentos de la sociedad ecuatoriana, no es menos cierto que el movimiento indígena es el que está haciendo de motor de este proceso, está emergiendo en este proceso. Y eso tiene que ver con su larga lucha de resistencia
al colonialismo, su larga lucha de resistencia al racismo, con su larga lucha de resistencia a la lógica de explotación capitalista, tanto de la mano de obra como de la naturaleza. Y naturalmente todo esto tiene que ver con lo que significó la movilización, la rebelión de octubre del año 2019. Esa rebelión fue posible a todo el proceso anterior, incluso de resistencia durante el correísmo, a todo un aparato de represión, de persecución, de división que se impulsó desde el gobierno de Rafael Correa. Eso se consolida en la protesta popular eminentemente democrática, duramente reprimida por parte del gobierno de Lenín Moreno en octubre del año 2019, cuando el pueblo sale a las calles a protestar contra medidas económicas vandálicas. El vandalismo y la represión vino del gobierno de Lenín Moreno. La respuesta del pueblo fue democrática y eso se expresa este rato. En las urnas y en esta gran movilización que está liderando el movimiento indígena para llegar el día de hoy al Consejo Nacional Electoral. Una movilización que proviene de prácticamente todas las regiones del país. Toda la sierra, están caminando desde la costa, están caminando desde la Amazonía. Hay gente que se está ya congregando en la ciudad de Quito para hacer una manifestación que entiendo y debe ser pacífica, eminentemente democrática. Pero aquí hay un asunto adicional. ¿Por qué el movimiento indígena tiene esa fuerza? Por lo que fue la movilización de octubre del 2019, ya lo dije, pero además, en medio de la pandemia, ante la ausencia de un gobierno que de responsable y solidario no tiene absolutamente nada, me refiero al gobierno de Lenín Moreno, las comunidades indígenas se reconstituyeron para protegerse en términos sanitarios, para asegurar su alimentación e inclusive su seguridad individual y colectiva. Y eso también debe explicar por qué la votación de Yacu Pérez es tan elevada en las provincias con mayoría indígena. En algunas llega a más del 40% de la votación. Solo hay una donde habría que preguntar qué pasó, que es la provincia de Imbabura, pero en el resto la presencia del movimiento indígena es indiscutible. Y eso que vienen arrastrando algunas disputas en la cúpula de la CONAIE y algunos personajes influyentes en el mundo indígena no han tenido, a mi criterio, la suficiente claridad para sintonizarse con este proceso que viene desde atrás y va a ser la base para resistir los avatares, los ataques que podrían surgir desde cualquiera de los dos gobernantes. Porque en esencia, tanto Arauz como Lasso van a dar paso a la misma lógica desarrollista, extractivista, en su esencia patriarcal y colonial. A propósito de eso, Alberto, yo sí quisiera que topemos el punto de la consulta de Cuenca, porque estamos como viendo estos escenarios, ¿no? Justo lo acabas de decir, sea quien sea que llegue, va a impulsar el extractivismo, pero precisamente en estas mismas elecciones tuvimos la consulta de Cuenca que con el 80% se aprobó la prohibición del extractivismo, la prohibición de las concesiones mineras en estos espacios. Hay voces que dicen que esta prohibición, este retiro, digamos, de las concesiones solamente aplicarían de aquí para el futuro, no podría aplicarse de forma retroactiva, es decir, que las que ya están instaladas podrían quedarse ahí. ¿Qué nos puedes tú decir al respecto? Primero, ¿es posible realmente revertir esas concesiones que están ahí a partir de la consulta de Cuenca? Sería como la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el impacto de esta consulta para que desde las organizaciones se pueda impulsar una economía anti-extractivista o una economía post-extractivista, que es más o menos lo que se plantea desde las organizaciones, sobre todo ecologistas, y también desde los sectores indígenas y sociales en general? Luisana, empecemos en primer lugar rescatando la significación de la consulta popular el 7 de febrero en el cantón Cuenca. Cuenca es la tercera o la cuarta ciudad en número de habitantes en el país. Es una ciudad grande, muy importante en la vida nacional, y representa un llamado de advertencia a cualquier futuro gobernante. Se comienza a consolidar desde el marco constitucional, apegado a la ley, un movimiento cada vez más vigoroso que lo que quiere es al menos liberar todas las fuentes de agua de la minería. Este debería ser el punto de partida para cualquier gestión.
cumpliendo con lo que ya se aprobó en el mandato constituyente de Montecristi del día 18 de abril del año 2008. Allí se prohibió minería en toda zona de recarga hídrica, como pueden ser ríos, lagunas, humedales, páramos, por supuesto, manglares. No puede haber minería. Ese es el punto de partida. Una cuestión que no se respetó en la ley de minería impuesta en el año 2009, ley que además es inconstitucional, y toda la minería en el país, si tuviéramos el tiempo puedo demostrar, tiene bases de inconstitucionalidad y de ilegalidad. Este es el primer punto de partida. Luego, Cuenca demuestra que la resistencia y la lucha que se está consolidando entre el campo y la ciudad va cobrando cada vez más fuerza. En Girón, un cantón pequeño al lado del cantón Cuenca, hubo una consulta popular que se realizó el 24 de marzo de hace 2 años, el 2019, impulsada desde el 2011 de manera tenaz y resistiendo los embates del correísmo que frenaba las puertas para esa consulta popular. Allá también más del 80% de la población dijo no a la minería. Y esta lucha de Cuenca entonces se va proyectando al resto del país. Es de desear que pronto similares propuestas de consulta popular se realicen. Se está hablando, por ejemplo, en la provincia del Oro, en Santa Rosa, para tratar de frenar los embates de la minería que está contaminando los ríos. Se está hablando en el distrito metropolitano de Quito, en el noroccidente, con el fin de detener los avances destructivos de la minería. Ahí tenemos la población de Pacto, que está concentrada dependiendo su territorio, su naturaleza, su vida, sus bosques, el agua en general, desde ya 2 meses, en la Y de la Victoria. Yo creo que son procesos que se van a ir ampliando y el triunfo en la consulta popular de Cuenca se va más allá del Ecuador. Entonces, en ese escenario, yo rescataría 3 puntos fundamentales. 1, la necesidad de defender el agua, que ha sido uno de los elementos de lucha del movimiento indígena y en particular del candidato Yacu Pérez. El agua es vida, el agua no puede ser negocio. Entonces hay que proteger las fuentes de agua como son todos los páramos. 2, la necesidad de construir otro tipo de economía que nos vaya liberando de este estigma de ser países producto, simplemente países exportadores de materias primas. Y 3, la necesidad de consolidar procesos en los que el pueblo ecuatoriano directamente asuma en sus manos su futuro. Para eso sirve la Constitución de Montecristi. En el artículo 104 se abre la puerta para este tipo de consultas populares. Y yo diría que si los señores mineros están empeñados en irrespetar la voluntad del pueblo de Cuenca, están jugando con fuego. Porque aquí no es cuestión de recurrir a las leguleyadas. Aquí es necesario escuchar la voz del pueblo cuencano y no comenzar a tentar al diablo, porque podría haber respuestas que yo no apoyaría, que tendrían que ver con una necesaria defensa de la consulta popular, pero sin violencia. Tienen todo el derecho a movilizarse en Cuenca e incluso podrían hacer ya una suerte de paro preventivo para que se respete la voluntad del pueblo. Listo. Y sí, para finalizar, Alberto, y ha sido como la constante en esta conversación, el domingo, entre gatos y medianoche, y no es una frase desgastada porque se comprobó así fue, pues, en el Consejo Nacional Electoral a las 2 de la mañana, 2:30 de la noche. 2:30 de la mañana. De la madrugada. Sí. Se proclamaron los resultados que plantean a los y las ecuatorianas una segunda vuelta. Pero hay temas que le superan a estas candidaturas. Hay temas de derechos, de agenda de derechos, que, sin embargo, a pesar de que le superan a las candidaturas, se están invistiendo los discursos de estas candidaturas a partir de el marketing político. Ayer ya veíamos a un Guillermo Lasso hablando sobre acoger temas ambientales y temas también de lo que él llamó ideología de género erradamente, y intentando desde el discurso hablar de la reivindicación de los derechos de las compañeras mujeres. Cuando lleguemos al 11 de abril y debamos de elegir a quién va a administrar la cosa pública, la generación de la política pública en el país, ¿qué va a suceder en esta confrontación de discursos? Esa sería como la primera pregunta. Y la otra, superar este tema de lo electoral,
sin abandonar la administración pública, porque se vuelve un reto para la organización social, porque no se puede desconocer que existe alguien, un mandatario, que va a direccionar la política sin que necesariamente se apueste el todo por el todo en la administración, en la exigencia de la política pública. No hay que abandonar también la exigencia social. ¿Qué va a pasar en este posible escenario? Bueno, estamos viendo este rato, Jorge, que las candidaturas, tanto la de Lasso como la de Arauz, tratan de adecuar su discurso para tratar de conseguir votos. Eso me parece que es una respuesta natural en un proceso electoral como el que estamos embarcados. Pero el asunto es si vamos o no a comer cuento. Lasso dice que ahora sí está dispuesto a hablar sobre los temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Incluso dice que, a pesar de que no está de acuerdo él personalmente, como demócrata discutiría la cuestión del aborto. Está también hablando de la necesidad de abordar cuestiones relacionadas al mundo indígena. Algún rato dijo que va a detener la minería en los páramos. Todo eso dicen cuando están en campaña. Y el otro candidato, Arauz, también habla de los extractivismos, pero simultáneamente su candidato a vicepresidente se reúne con las grandes empresas mineras a través de la Cámara Nacional de Minería y está demostrando cuál es la realidad. Hay que estar muy atentos para que no nos coman cuento con los discursos. Este rato van a ofrecer el oro y el moro, como se dice vulgarmente. Después nos dirán que busque quién te ofreció, busque quién te dijo, porque no lo van a cumplir. Aquí la esencia tendría que ser de avanzar en la discusión de cómo es el manejo real de estas dos propuestas de gobierno, desarrollistas, extractivistas, en esencia, patriarcales y coloniales. Por lo tanto, no hay que caer en el juego, no hay que comer cuento, ya lo he repetido varias veces, y lo que hay es que seguir construyendo alternativas desde la sociedad movilizada. El movimiento indígena, los movimientos populares, los movimientos feministas, los movimientos ecologistas, de estudiantes, de maestros y maestras, tienen que estar atentos. Y yo diría que este es el momento, justamente ahora, antes de que empiece el grueso de la campaña electoral hasta llegar al 11 de abril, para que se autoconvoque el Parlamento de los Pueblos y encontremos colectivamente respuestas. Ese Parlamento de los Pueblos, en donde hay más de 180 organizaciones y que planteó respuestas económicas muy interesantes en octubre del año 2019 y que volvió a hacer una propuesta mucho más amplia que se conoce como la Minga por la Vida, elaborada desde, si la memoria no me falla, desde abril a julio del año pasado en plena pandemia. Entonces, este es el momento para que se reconfiguren las fuerzas sociales y políticas, teniendo al movimiento indígena como uno de los actores fundamentales, convocando al Frente Unitario de Trabajadores, a la Unión Nacional de Educadores, pero sobre todo al Parlamento de Mujeres. Las organizaciones de mujeres tienen que comenzar a liderar cada vez más todos los movimientos sociales. Yo creo que es un momento muy especial en el cual, en medio del proceso electoral, se pueden consolidar las propuestas y las organizaciones de esta sociedad en movimiento, que es la única que nos permitirá enrumbar adecuadamente a este Ecuador tan sufrido, tan golpeado, tan maltratado. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias por tu tiempo para ayudarnos con esta entrevista. Ya vamos a empezar también con la siguiente invitada y de nuevo debemos de estar molestando para otros momentos. También nos ayudes con un análisis como el que nos ayudaste ahora. Economista, Ana, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Para mí es un honor, un gusto y no es nunca una molestia. Gracias. Gracias. Continuamos entonces en este programa, este día importante. Vamos a generar información desde diferentes puntos de la ciudad. En unos minutos también nos conectaremos con nuestro compañero José Mosquera, que se encuentra en la reportería en la ciudad de Quito. Hasta ayer esta movilización, esta marcha que mantiene la expectativa de no solo el panorama político, también social, y de hecho de eso también vamos a conversar con nuestra siguiente invitada.
llegó a la provincia de Cotopaxi, estuvo en Salcedo. Hacia la noche se movilizó a la ciudad de Latacunga para hoy amanecer en la puerta de entrada de la ciudad, en la puerta sur de la ciudad de Quito, desde Cutuglagua, en donde caminará durante toda la mañana y en este recorrido que han manifestado diferentes dirigentes de organizaciones sociales y el mismo candidato Pérez, llegará hacia el Parque del Arbolito, en donde dará una rueda de prensa a las 11 de la mañana y luego se dirigirá hacia la Fiscalía, que queda muy cerca del Parque del Arbolito, está en el centro norte de la ciudad, luego al Consejo Nacional Electoral para finalizar en el contencioso electoral. Hay en la ciudad ya un ambiente marcado también por los operativos de la seguridad pública, de la policía y también de los agentes de tránsito. La ciudad está en este momento con ese clima, con ese ambiente. Veamos qué sucede, ¿no? Con estas exigencias que se van a marcar en este día. Además también de la molestia que ha expresado, digamos, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, ante la presencia precisamente de la movilización, la ha cuestionado con respecto a las aglomeraciones, con respecto a la posibilidad de que la movilización genere, digamos, un rebrote de contagios, porque la pandemia no ha acabado. De todas maneras, debemos seguir manteniendo los cuidados. De hecho, es algo que se han planteado, digamos, desde el mismo movimiento indígena, pues siempre estar manteniendo, pero también es un tema de que cada persona que asiste a la marcha pues mantenga con los cuidados que se han mantenido a lo largo de todas las movilizaciones que se han tenido durante la pandemia, porque la movilización social no se detuvo con la pandemia, cuando en los momentos más duros, digamos, del confinamiento, igual la gente salió a protestar, salió a manifestarse precisamente por las medidas que estaban profundizando la crisis económica. Estamos ya con nuestra siguiente invitada, ella es Grace Jiménez, pero un momentito antes de ir con Grace, podríamos tal vez ver cuál fue el resultado que proclamó el CNE este fin de semana. Lo tenemos en pantalla. Estos días son resultados oficiales. Así es, Luisana. Justo los que hablábamos que se dictaron a las 2:30 de la mañana del domingo pasado, y que dan precisamente cuál fue el resultado y quiénes van a la segunda vuelta. vuelta. Habla mucho del sistema democrático en tanto a los conflictos. Siempre va a haber pugna y disputa y contradicciones en el tema de la administración política y pública, pero si es que siguieron atentas a la sesión a partir de la medianoche, lo apresurado que se tuvieron que dar, porque claro, es parte de los procedimientos, la promulgación y la lectura de los resultados que estaban y de las impugnaciones y de ir solventando para que nada se quede como por fuera del procedimiento. Lo que se tuvo la noche del sábado, madrugada del domingo, fue impresionante en tanto a intentar frenar este aviso desde la Fiscalía y también desde la Contraloría del pedido de investigación, de observación al sistema informático, y desde la Fiscalía también, ¿no es cierto? Y ahí se manifestaron varios actores políticos, principalmente quienes ya están en esta segunda vuelta electoral, desde Centro Democrático, que en la mañana del domingo se dio la rueda de prensa del candidato Arauz, y ayer el candidato Guillermo Lasso. Entonces, esos son los resultados con los que tenemos en Ecuador. Vamos ya a pasar a la siguiente entrevista. Le pedimos a nuestra entrevistada Grace Jiménez que pueda habilitar su cámara y también su micrófono. En esta mañana nos encontramos con Grace Jiménez. Ella es consultora política. La hemos visto en diferentes informativos, espacios de entrevistas. En esto que iniciaremos la conversación con Grace, ella es máster en asesoramiento de imagen y consultoría política. No sé si es que te encuentras, Grace, desde la ciudad de Cuenca, si mal no me equivoco. Muy buenos días, bienvenida acá a Voces y Propuestas de Wambra Medio Digital Comunitario. Buenos días, Luisana, Jorge, buenos días con todos y con todas. Sí, efectivamente me encuentro en la fría Cuenca. Envío un fuerte abrazo a todos y todas quienes nos miran, quienes nos escuchan a través de Wambra EC, Voces y Propuestas. Un fuerte abrazo desde el sur del Ecuador. Grace, comenzamos con un tema sobre
la instalación de un ambiente de incertidumbre sobre lo político, que no es de este momento, que más bien se afianza con este desenlace de los pedidos de recuento de votos, sobre el sistema informático. El CNE venía actuando de una manera en que se puso en la agenda de lo público en duda. ¿Y cómo vamos a ir hacia la segunda vuelta electoral con esta incertidumbre que se ha incrementado y que con las movilizaciones en las calles no sabemos cuál va a ser el desenlace? A ver, Jorge, Luciana, hay que entender un fenómeno muy importante. Yo el día de ayer decía en la noche, conversaba con mi compañero y decía, por primera vez, después de mucho tiempo, después de estar ya cerca de 7, 9 años en política, por primera vez siento una incertidumbre de no saber qué es lo que pasa en el país. Como yo, el 50% de la ciudadanía siente o tiene este mismo sentimiento. Vemos instituciones del Estado sin credibilidad, vemos a un Consejo Nacional Electoral en cierta parte, quisiera pensar con un error de buena fe, irresponsable al dar un resultado de un conteo rápido con más o menos 2.000 juntas, en la que el margen, en la que la diferencia del segundo y tercer puesto era menor al margen de error. Creo que lamentablemente fue una irresponsabilidad por parte de este organismo. Y frente a eso tenemos lo que vive la coyuntura actual. Movilizaciones, un proceso de vacunación que no está rindiendo efecto en el país, que es nula ante una respuesta ante una enfermedad que se llevó cerca de 20.000 personas en nuestro país. Tenemos las movilizaciones, que es esta respuesta al hartazgo, a la política, hartazgo a lo que está viviendo, pero sobre todo a un posible fraude que el movimiento indígena se ha visto, afectado de forma directa frente a esto. Pero yo creo que para poder entender lo que pasa en este momento, en la actual coyuntura, tenemos que entender que el 7 de febrero nos mostraron 3 características principales, o nos dieron 3 importantes avisos la ciudadanía. Primero, que la gente quiere un cambio, quiere este producto de los nuevos liderazgos. Por eso incluso ustedes debieron haberlo realizado. Había gente que pasaba 1 hora, hora y media parada afuera de los recintos electorales con la intención de sufragar. Es por ese sentido de que quieren que se acabe el gobierno actual, que venga uno nuevo, pero que venga con soluciones a sus problemas latentes. Uno de los fenómenos que te hablo dentro de esta coyuntura es, primero tendríamos que analizar qué fue lo que pasó el 7 de febrero. La gente castigó a quienes pusieron en duda el estallido de octubre. La gente castigó a quienes no apoyaron una movilización que no era solo la eliminación del decreto 883, sino fue una respuesta al hartazgo de este gobierno que ha aplicado normas o leyes neoliberales, que ha aplicado recortes a la educación pública, que ha reducido significativamente el presupuesto para la ley de erradicación de violencia contra las mujeres. Y todo esta carga de problemas ha sido que en octubre la gente se movilizó en gran forma. Y por eso vemos la votación de un 20% de Yacu Pérez y de un 30% de Andrés Arauz, porque es producto de este hartazgo frente al gobierno que tenemos. Segundo, la gente al parecer aprueba o anhela o apoya un pasado en el que estaba mejor, apoya un pasado en el que se sentía liderado por una autoridad que buena para unos, mala para otros, pero que significó una estabilidad para el ecuatoriano y ecuatoriana, porque hay 2 aristas importantes que en el Ecuador no ha logrado resolver. El tema sanitario, que yo creo que la única forma para dar respuesta al país es encontrar una respuesta rápida al COVID, es plantear el tema de las vacunas, pero ya ejecutarlas de forma eficiente. Y segundo, el tema económico. Más de 500.000 de personas, producto de la pandemia, se quedó sin trabajo, y frente a eso, el mejor indicador, yo siempre lo digo, económico, es la comida en la mesa o en el refrigerador de las y los ecuatorianos. Y frente a eso, la gente no tiene respuestas.
Y claro, obviamente que los discursos antichavistas, anticorreístas, la corrupción, eh, seremos Venezuela, no son o no forman parte de las principales preocupaciones de la gente. La gente no come con el discurso anti-Venezuela. La gente no come con el discurso de los casos de corrupción. Obviamente afecta como país, pero la gente no lo ve como una respuesta inmediata, una respuesta latente a lo que viven los hogares ecuatorianos hoy en día. Uh-huh. Y frente a eso también vemos un proceso electoral, como tú lo decías, Jorge, con poca credibilidad, por no decir nula deslegitimidad, que no es de ahora, que ya viene arrastrando a lo largo de estos años, a lo largo de este año, ya vienen arrastrando problemas primero internos, unas pugnas internas entre los 5 consejeros. Segundo, problemas con el tencioso electoral que causan también una deslegitimidad a la democracia. Y tercero, esta falta de transparencia y control en un proceso electoral que lo llevamos prácticamente 3-4 meses. 15 días antes del 7 de febrero no teníamos actas o no teníamos, digamos, la papeleta para el Parlamento andino. Entonces son problemas que se fueron llenando y producto de eso la gente siente una desconexión de la política frente a sus problemas. Ve una baja credibilidad en sus instituciones del Estado. Vemos que mientras hay casos como lo ocurrido terriblemente en Puerto Quito, como lo ocurrido hace un mes en Guayaquil con el tema del caso de Efraín Ruales, vemos a la Fiscalía trabajando en procesos electorales que no son su competencia, pero que están inmersos. Cuando tenemos otros principales problemas como la inseguridad hacia las mujeres, como la inseguridad a las familias ecuatorianas, y vemos a las instituciones competentes de darnos esa seguridad preocupados en otros temas que no son de su interés. Uh-huh. Entonces, frente a esto, la desconexión de estas instituciones, de los problemas de la gente, la desconexión de la política frente a la gente. Lo que no entienden nuestros políticos actuales es que la gente a raíz o producto de la pandemia cambió. Nuestros valores, nuestra forma de vivir cambió y por ende necesitamos respuestas concretas a nuestras principales preocupaciones. Y a raíz de eso, todavía los candidatos de los 16 binomios, hoy 2, 3, 4 que se encuentran en la palestra política, no logran entender que los seres humanos evolucionamos y que obviamente esto implica directamente nuestra participación y nuestra representación en la política. Bien, Grace, justo pensando en lo que acabas de decir, ¿no? Hay una desconexión de las propuestas, hay una desconexión de la política con lo que la gente está viviendo, lo que vive en su carne. Sin embargo, lo hablábamos hace un momento con Alberto Acosta, lo hemos comentado, de que ahora ya con una segunda vuelta electoral ya en campaña, digamos, ya iniciando desde ayer con la rueda de prensa de Guillermo Lasso, en el que los candidatos están buscando precisamente incluir en sus discursos, incluir en sus planes el tema antiextractivista, el tema de género. Sin embargo, sus vicepresidentes están en otro lado, están en otra cosa. ¿Tú qué lecturas nos puedes dar precisamente de esta actitud, de estas acciones, de estos vicepresidentes que también van a estar ahí? Porque es cierto que a veces nos preocupamos mucho de la figura presidencial, pero hay esta figura vicepresidencial que a veces no la tomamos muy en cuenta, pero que realmente tiene un peso político importante y un peso operativo importante. Sí, Luisana, ese es otro de los problemas que a mí me causan mucha preocupación. Primero vemos que el 7 de febrero la gente ya no votó por partidos, no votó por ideologías, votó por causas. Causas como el ambiente, causas como los derechos de las mujeres, el respeto a las mujeres como sujetos activos de derechos, la ampliación de la defensa y la garantía de los derechos humanos. Sin embargo, vemos lo que tú dices, y el Ecuador es hiperpresidenciable, solo quiere ver la cabeza, pero hay dos problemas importantes. Uno, la gobernabilidad frente a la asamblea tan fragmentada que tenemos, y segundo, la relación directa con el vicepresidente. Ahora, hay que entender esto. Hasta ahora, para mí, ninguna o en pequeña medida
Los binomios hablaron de las preocupaciones de la gente, porque hoy en día la comunicación política no es en una línea, es en doble línea. La gente ya no quiere ser escuchada, la gente quiere hablar y escuchar y que sus propuestas, sus preocupaciones sean puestas sobre la mesa. Eso pasó con las agendas de derechos humanos, eso pasó con la protección del ambiente, eso pasó con los derechos de las mujeres, pero sobre todo eso pasó con las preocupaciones de un sector que por más de 20, 30 años no ha sido tomando en cuenta como es el movimiento indígena. Debemos entender que 1 de cada 5 votos en el Ecuador viene del movimiento indígena, del campesino. Entonces, frente a eso vemos ya ayer en una rueda de prensa un Guillermo Lasso un poco más diverso, un poco más inclusivo, hablando de temas de género. Vemos a Andrés Arauz también desmarcándose un poco del discurso correísta, siendo más Andrés Arauz, no tanto Rafael Correa. Sin embargo, yo creo que las agendas son mucho más allá, son mucho más profundas, las cuales la votación de Javier Herbas y Yacu Pérez la lograron conectar, la lograron encauzar. Por ejemplo, yo siempre digo que es una falacia decir que el joven vota por joven, que la mujer vota por mujer, cuando los cambios y el desarrollo no son generacionales ni son de edad, son progresivos frente a la vida que tenemos. Y frente a eso, hoy las principales preocupaciones de la gente es cuidar el ambiente. Lo ocurrido en Cuenca, el 82% de la gente votó a favor de la defensa de las fuentes hídricas. Eso quiere decir que nuestra calidad de vida depende del agua. Y frente a eso también las posturas o la defensa de los derechos de las mujeres son puestas sobre la mesa. A mí lo que me llama mucho la atención es que hasta ahora ninguno de los dos candidatos que en este momento se encuentra en el escenario de segunda vuelta ha logrado calar esos discursos. Por ejemplo, Andrés Arauz va a tener que reflexionar mucho su tema de ambiente, porque primero tiene un vicepresidente que está hablando de procesos de extractivismo, cuando en su pasado o al partido al que representa, la gente no le perdona que haya explotado el Yasuní, por ejemplo. Y frente a eso no existe una coherencia política. No puede existir que hoy, por estar en segunda vuelta, voy a decir que voy a respetar el ambiente cuando mi proyecto político en el pasado tuvo ciertas acciones que no estuvieron de acuerdo a lo que la gente pensaba o lo que la gente quería. Hoy más que nunca las causas están por encima de cualquier ideología, de cualquier partido, de cualquier candidato. Hoy están sobre la mesa y son unas preocupaciones también de la gente, como la economía, como tener techo, como comer. Y frente a eso tendrán que reflexionar mucho sus discursos. Habría que ver, habría que analizar. Ayer, por ejemplo, veíamos a un Guillermo Lasso que no hablaba de los derechos de las mujeres como tal, sino de ideología de género. Algo que es incoherente entre las personas que estamos o analizamos el tema del feminismo o la consultoría política con perspectiva de género. Entonces, yo creo que más que hablar y meter en el discurso y en el mensaje estos temas, hay que analizar la coherencia política con la que yo hablo, con la que he venido trabajando y con la que voy a poder crear una propuesta o un plan de gobierno que sea efectivo, pero que sobre todo sea real. Yo no quisiera ver un Guillermo Lasso en próximos días al punto de ponerse la boina del Che Guevara, y mucho menos un Andrés Arauz hablando de que va a respetar el tema del ambiente cuando sus vicepresidentes tienen otra lectura de país. Entonces hay que mirar con mucha cautela, hay que analizar con lupa, como se dice, cómo se va a desarrollar, y frente a estas disyuntivas tenemos lo que hoy aparece el llamado voto nulo. Frente a estos temas, nada más 2 puntualizaciones. En el momento en que se observa en el discurso del candidato Lasso que utiliza la palabra ideología de género, nada más para ponerlo como conversación ante nuestros amigos y amigas que nos están viendo, esta palabra se la utiliza para denostar o para establecer como un estigma frente a la exigencia de derechos. No existe este tema de la ideología de género, o al menos se la ubica desde ese lado negativo, y claro, entonces ahí te refuerza más bien cuál es el pensamiento que tiene el candidato frente a esta exigencia de derechos legítimos, y que lo han mantenido y lo van a mantener diferentes sectores, principalmente las mujeres.
Yo quiero retomar el tema de octubre y la ausencia de un liderazgo político desde la planificación y la construcción de la política pública. ¿Por qué? Lo que sucedía en la demanda de octubre del 2019 justo sobrepasó la derogatoria del decreto de la eliminación de los subsidios al combustible. Sobrepasaba porque ya existía un acumulado de inconformidad en tanto a la administración pública, ¿ya? Y en ese escenario, la demanda fue directa a la Asamblea Nacional, que no existió, desapareció. De hecho, no estaba en las instalaciones, no existió un presidente de la Asamblea que pueda dar respuesta en esa época, en el 2019, octubre. Y teníamos a un presidente, Lenín Moreno, que en su discurso constante durante 4 años nos ha dicho: yo no quería gobernar, en cualquier momento en que me quiera ir me largo y me voy. Y ha habido incluso una estrategia de comunicación premeditada, estructurada, de bajar el perfil del discurso del presidente, de no posicionarlo, ¿no es cierto?, de no visibilizar. Quizá en este último periodo sí lo retomó un poco más con este tema de las entrevistas, el uso de la Radio Nacional del Ecuador también para la difusión de mensajes, pero hubo más bien como un evitar el posicionamiento público. Cuando hay una exigencia de la ciudadanía, de la población, que pide que se administre de mejor forma lo público, pero no hay una sintonía entre las candidaturas, al menos lo que demuestra las últimas elecciones, la primera vuelta, tiene que ver con eso. ¿Cómo lo van a manejar los candidatos con todas estas contradicciones? Sin regresar también a un hiperpresidencialismo, como a una figura más, incluso hasta patriarcal, que tiene que ver con la decisión vertical del presidente hacia la ciudadanía y el Estado. Sí, a ver, Jorge, yo creo que uno de los principales problemas de este gobierno es la desconexión que tuvo o que tiene con el país. Ejemplos tan claros como mientras sufrimos en el Ecuador la escasez de vacunas, vemos que el presidente pasa entretenido en programas o en shows de cocina, que no son malos, sin embargo, las preocupaciones de la gente son otras. Vemos que lo ocurrido en Puerto Quito con las niñas es una de cosas que nos duelen a las y los ecuatorianos y nos duele profundamente. Y vemos a un presidente preocupado por otro tipo de cosas. Eso es producto de un mal liderazgo, de una crisis institucional, pero sobre todo de una mala comunicación. Porque nosotros siempre decimos que lo que no se comunica no existe, pero lo que se comunica mal tampoco existe. Y frente a eso vemos un gobierno que ha realizado o que ha planteado propuestas como la ley humanitaria, que son totalmente inhumanas, por decirlo así, frente a las reformas laborales. Vemos, por ejemplo, que prefirió poner en el centro del país o en el centro de la economía pagar la deuda con los multilaterales y no poner en el centro, en ese entonces, el tema de las pruebas de COVID. Vemos que no tuvo una respuesta al pueblo frente al reparto de hospitales y a los supuestos sobreprecios. Vemos nula respuesta ante las preocupaciones de la gente. Y frente a eso tenemos resultados como más o menos 2%, 2.7% de credibilidad y legitimidad nunca antes visto en la historia del Ecuador. Tiene mucho más bajo que Abdalá Bucaram en su entonces. Entonces, frente a eso, lo que la gente espera o lo que la gente miraba con buenos ojos en proyectos como el de Yacu Pérez, proyectos como de Javier Hervas, y si me permiten ustedes de aquí hacer un paréntesis en eso, yo creo que es un error subestimar a Javier Hervas y decir que es el candidato del TikTok o de las redes sociales, porque es realmente disminuirlo a un error comunicacional. Él viene, estos nuevos liderazgos aparecen o es producto del hartazgo hasta la vieja política.
del hartazgo ante estas crisis de liderazgos cuestionados, pero sobre todo él presenta un proyecto, una propuesta, un plan que tenía un mensaje, que tenía un relato que es ese sentido de superación que tenemos las y los ecuatorianos, de que teníamos una panadería, éramos agricultores y hoy ya somos grandes empresarios. Y yo creo que eso es lo que la gente esperaba. Por eso hoy el Ecuador tiene 4 fuerzas políticas en donde aparece el candidato él. Y bueno, tenemos otras propuestas, por ejemplo, como la de Yacu Pérez, que ya lo habíamos hablado, que era una propuesta más integral a las causas del ambiente. Él había liderado proyectos del agua y que tenía esta nueva imagen de no haber gobernado y que tenía una posibilidad nunca antes en la historia del movimiento indígena, producto del estallido de octubre, producto de este hartazgo a la política actual, producto de estas prácticas neoliberales del gobierno actual, la oportunidad de llegar a Carondelet. Obviamente, según mi opinión, no es un candidato, o no es un presidenciable el favorito frente a las élites, no es un presidenciable cómodo para ciertos sectores, como por ejemplo el minero, porque él ha planteado consultas populares en favor del agua, no solo en el Azuay, sino en todo el país. Entonces son diferentes escenarios y la gente fue percibiendo, pero hay que entender que el candidato Pérez, por ejemplo, hizo algo que no todos los candidatos hicieron, que es hablar con la gente, estar en territorio con la gente. Él durante la pandemia se encargó de llevar productos de la sierra a la costa y de la costa a la sierra, de la Amazonía a la sierra, de la sierra a la Amazonía, por eso su votación. Y hay que entender que la gente responde frente a un candidato o una persona que entiende sus problemas como propios. Y por eso su votación tan alta en la sierra y en la Amazonía. Así es. Entonces, Sí. Sí, continúa Grace porque justo planteábamos porque vamos ya a ir con con un compañero que está, digamos, allá justo en el ingreso a Quito. Sin embargo, por favor, termina la idea que estabas diciendo y para de ahí sí continuar, por favor. Y frente a eso tenemos este escenario de segunda vuelta en donde la gente hoy se está movilizando primero por el hartazgo a la vieja política, primero por un que no quieren que regrese un pasado que fue extractivista en un momento, pero sobre todo que regrese o que se postule o que se haga respetar la voluntad del pueblo. Hoy en día, frente a la institucionalidad que tiene el Ecuador, el hablar de un posible fraude crea en el imaginario a la gente que le están robando al pueblo. Y eso es lo que ha logrado posicionar en un momento Yacu Pérez frente a todos sus problemas, frente a todas las declaraciones poco atinadas que ha tenido a lo largo de este proceso, que no tiene una estrategia estable política o de crisis o de guerrilla, cómo afrontar lo que está viviendo. Sin embargo, frente a esta institucionalidad que tiene el Consejo Nacional Electoral, ha sido fácil posicionar el tema del fraude, porque la gente siente que le están robando el derecho de gobernar, el derecho de ser parte de este país, el derecho de tener una política diferente. Y vemos lo que hoy y lo que ustedes ya pasarán, gente movilizándose por que se haga respetar la votación. Nos quedan como varios temas y esperamos tener la oportunidad de conversar contigo nuevamente hacia la segunda vuelta, las votaciones. Un fenómeno más que extraño, porque quizás hasta se podría volver predecible. Dos cosas nada más. Cómo se están moviendo las tendencias hacia los centros. Desde la primera vuelta lo estábamos hablando, lo debatimos el domingo de las elecciones, que los discursos se vuelven más moderados en tanto a intentar la derecha, establecer una centro derecha, pero más justo como establecer esta política de sí soy neoliberal, pero cómo puedo establecer el neoliberalismo sin extractivismo y sin la explotación de los recursos de la materia prima. Ahí habría, más allá de que evidencie esta nueva discurso del candidato Lasso, ¿cómo lo va a hacer? O sea, ¿cómo va a suplantar en su plan? Porque ha sido parte de su proyecto político durante años. Y lo mismo sucederá con el candidato Arauz cuando tiene una estructura tan fuerte, afianzada desde lo que se ha llamado el correísmo, el correato, la revolución ciudadana, varios nombres que le han dado a esta época de construcción de una política de búsqueda de consensos también, porque estamos viendo, no es lo mismo y cómo llega la candidatura de Andrés Arauz a cómo llegó
la candidatura hace ya más de 10 años, 14 años, Rafael Correa, en este primer alianza país, que estableció una alianza de movimientos y de organizaciones. Andrés Arauz llega con este voto duro, principalmente de la costa ecuatoriana, en donde la figura no es del antiextractivismo en la costa, a pesar de que sí existen enclaves en contra de las palmicultoras, de varios temas, pero no es este el tema principal. El tema principal del antiextractivismo, ubicado en la Amazonía ecuatoriana y en la Sierra Sur, por la minería a gran escala y la protección del agua. Entonces, hay varios temas que se van a jugar en el discurso y en el debate hacia la segunda vuelta, y eso lo quisiéramos conversar contigo más adelante. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias, Jorge, Luisana, para mí un honor, espero poderles tener en Cuenca muy pronto, y sí, efectivamente los desafíos son grandes. Vieron a Andrés Arauz entrar en la sierra y en la Amazonía cuando su puesto político ha tenido ciertas contradicciones frente a temas importantes en las agendas ambientales, y tenemos también a un Guillermo Lasso, cómo podría ingresar a la costa cuando no logró consolidar un proyecto de derecha importante, y vemos ya los resultados. Muchísimas gracias. Gracias también, Grace. Hemos estado con Grace Jaramillo, perdón, mil disculpas, Grace Jiménez. Ella es consultora política y precisamente nos ha dado este análisis sobre qué nos espera esta segunda vuelta, de los discursos que están manejando los candidatos precisamente para atraer el voto, para definir quién será, digamos, la persona que administre la política en Ecuador en los siguientes 4 años. También estamos ya con el compañero que está en la puerta de Quito, por decir así, está en el sector de Cutuglagua, donde ya está la movilización indígena lista para ingresar a la ciudad. Entonces, no sé si ya podemos pasar con él, todavía estamos preparando y le ponemos en atención si es que nos escucha. Nuestro compañero José Mosquera se encuentra, como decía Luisana, en Cutuglagua, en esta transmisión en directo de la movilización. Nos mantenemos al pendiente de lo que sucederá con esta movilización importante. Para todos los sectores sociales son demandas que se están posicionando, estableciendo en las calles. Ha llegado después de unas jornadas de movilizaciones y de marchas desde la semana anterior. Te recordamos, estás en Voces y Propuestas de Elecciones 2021, acá en Wambra Medio Digital Comunitario. Te recordamos también las redes sociales para seguir este medio comunitario. @WambraEC en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también TikTok. Estamos en todas las redes sociales. Esta es la última semana que tenemos de programa. Nos encontraremos en unos días también con este programa. Ahora sí, tenemos la conexión con la movilización, esta marcha convocada por sectores sociales, principalmente el movimiento indígena desde la convocatoria de ECUA, RUNARI, la CONAICE y el partido, el movimiento Pachacuti. Estamos contigo, José Mosquera, desde el sur de la ciudad de Quito. Te escuchamos. Buenos días, compañeros. Nos encontramos aquí en los exteriores de la escuela de Riobamba, en la parte de la entrada del sur de Quito. Varias organizaciones, pueblos, nacionalidades del sur del Ecuador han venido acompañando la marcha, que ya ha tenido más de una semana por diferentes sectores de la ciudad. La marcha ha venido desde la provincia de Loja, pasando por la provincia de La Suay, por Chimborazo, Cotopaxi y esta vez Quito. Y estamos en este momento observando que la movilización ya se viene concentrando poco a poco. Las personas han venido sumándose, como podemos observar. Hay varios controles de policías que están cerciorando y están pidiendo los permisos de conducción a todos los buses interprovinciales, porque sabemos que los buses solo deben estar viniendo con la frecuencia debida. En este momento nos encontramos también con la compañera Luz Anicela, compañera de la Corpuquis, que ha venido acompañando la marcha desde la provincia de Loja. Nos va a comentar la compañera. Buenos días, compañera, ¿cómo está? Coméntenos acerca de la marcha, del recorrido. Muy buenos días. Como presidenta de la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Quito Saraguro Corpuquis, es un honor de estar en este día
más que todo caminando desde la provincia, desde todas las provincias de la Sierra Sur, a reclamar lo que es un derecho a la democracia. Decir a mi pueblo capital, a la capital de la ciudad, a sumarnos a esta gran marcha, en donde se ha incumplido este voto por el pueblo, que se ha venido vulnerando ante los corruptos que se han venido haciendo siempre como presidentes. Un Estado ecuatoriano debe ser con una democracia dada por el pueblo, no robada ante un fraude que se viene dando hace días. Así que decimos que respete los votos del pueblo, y estamos caminando para reclamar en el Consejo Nacional Electoral que cinco señores del Consejo están ahí vulnerando los derechos. Hemos caminado desde la provincia de Loja, en donde quizá mucha gente hemos visto lágrimas, hemos visto esos dolores que realmente está viviendo nuestro país como Ecuador. Decir, pueblo ecuatoriano, movámonos hasta que se cumpla el Consejo Nacional Electoral. Caso contrario, pues atentos a las consecuencias de los pueblos y nacionalidades y el Estado plurinacional, estaremos frente ante los corruptos que siempre se han venido dando. Cuéntenos, compañera, ¿cuál ha sido la reacción de los y las ecuatorianas al momento en el que ustedes han venido recorriendo varios días ya desde la provincia, varios cientos de miles de kilómetros? Cuéntenos cuál ha sido la reacción de los ecuatorianos y ustedes aquí en Quito, ¿qué es lo que van a esperar? ¿Cuál es el escenario que se viene en Quito para que de esta forma ustedes puedan llegar al Parque del Arbolito y después consecutivamente al CNE? Bueno, la gente, lo que hemos hecho en el transcurso de la caminata desde la Sierra Sur a la capital, realmente todos están indignados de los votos que se han venido realmente robando, haciendo este fraude. Y esos recorridos que se vienen tanto al Arbolito, que se dará una rueda de prensa con nuestro hermano Yacu Pérez, hacer que se respete lo que él presentó pues dentro del Consejo Nacional Electoral. Y caso de lo que como ya está incumpliendo, lo ha incumplido, pues se vendrá la pugnación y a la impugnación de lo que realmente no se ha cumplido. Yo creo que la palabra del pueblo, la palabra del país, el voto del pueblo no debe ser quedado ahí, y ahora o nunca. Ahora es la resistencia y la lucha de todo el país para poder tener un presidente de la República que realmente ve el beneficio colectivo, sobre todo de los hombres y mujeres campesinos que realmente vivimos como unas personas que realmente no somos merecedoras de estar en este sistema capitalista, machista y racista y patriarcal, porque no podemos nosotros, realmente los pueblos y nacionalidades tenemos un suma causa, y el suma causa es vivir en armonía, respetar la naturaleza y a todos los seres que estamos en el entorno aquí en la naturaleza. Compañera, sabemos que el día domingo el CNE ya lanzó los resultados oficiales, entre comillas, y que Arauz y Lazo irían a la segunda vuelta. En este caso, ¿cuál es la acción jurídica? Sabemos que han presentado varias acciones, pero en este momento, en este contexto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, hoy este día, pues el hermano Yacu Pérez, conjuntamente con los asambleístas de todas las provincias, presentarán el escrito a que se cumpla, y también que no se venga realizando daños a nuestro país. No nos quedaremos callados, llegaremos a reclamar hasta las últimas consecuencias de hacer cumplir este voto del pueblo y el derecho a la democracia. Para finalizar, compañera, ¿cuál ha sido el rol de las mujeres, compañeras, de las mujeres de las organizaciones, no solamente en la marcha, sino en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de la justicia social, la búsqueda de derechos en torno a este contexto político? Bueno, a este contexto político, nosotras como mujeres realmente somos unas mujeres de lucha, de resistencia ante los espacios políticos, social, económico, ante toda vulneración en los estados. El sistema capitalista hace que realmente las mujeres se queden minimizadas en todo aspecto. Así que estamos en esta lucha, uniendo con las voces quizá escondidas de las mujeres, que muchas de las veces por el sistema hace que se queden hundidas ahí con nuestras voces para reclamar ese derecho. Así que sumarnos a Quito y a reclamar el derecho a la democracia, y muchísimas gracias por el espacio. Mi gran capital y todos los pueblos que realmente desde la provincia de Loja y todas las provincias están dando este gran plantón para que ver también y estar a la espera de lo que sucede, para también nosotros tomar estrategias para poder hacer cumplir esta democracia. Listo, muchas gracias. Muchísimas estuvo gracias. la compañera Luz Licela de la organización Corpuquis de la provincia de Loja. En este momento vamos a hacer un pequeño recorrido. Las personas han venido ya juntándose a la marcha. Vemos por aquí varios trabajadores,
Han venido también varias personas del Frente Unitario de Trabajadores. Como les comentaba, los buses a la entrada de aquí del sector sur de Quito están siendo verificados, sus permisos de conducción, están preguntando a las personas que vienen de diferentes provincias sus datos, números de cédula. Vamos a observar por acá, vamos a tratar de conversar con alguna organización, asociación que ha venido acompañando también la marcha. Estamos con un compañero. Buenas tardes, compañero. Estamos en vivo, medio digital, wambra.c. Mi nombre es José Mosquera. Por favor, coménteme, compañero, cuál es su nombre, su organización, desde qué provincia usted ha venido movilizándose y cuáles son sus reacciones en este momento. Bueno, mi nombre es Marcelo Uciña. Soy presidente nacional de la FENOC, la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas. Mire, hemos movilizado a todos los compañeros de la FENOC acá a Quito para acompañar a nuestro presidente Yacu Pérez. Lo único que nosotros queremos es la transparencia en los comicios. No queremos absolutamente nada y todo en forma pacífica, compañero. Para eso hemos venido. Así que nosotros estamos pendientes para que y sabemos que Yacu Pérez va a ser el presidente porque aquí nos han hecho un fraude. Y solo queremos que se abran las urnas, que se haga el reconteo, nada más lo que pedimos, compañero. En este mismo sentido, compañero, usted es representante de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas. Cuénteme, ¿cuáles han sido las reacciones de la organización a la que usted pertenece? ¿Cuántos compañeros, cuántas compañeras son del gremio de la federación? ¿Qué es lo que ha ocurrido en su contexto, en su provincia? ¿De qué están hablando ustedes acerca de este contexto de la movilización? ¿Cuáles son las reacciones de las personas? La FENOC tiene 55 años de existencia, fundada por Dolores Cacuango. Entonces, nosotros en todo el país nos hemos organizado, porque ya estamos hartos de este fraude. Siempre ha habido fraude en las elecciones, pero hoy el pueblo no se va a dejar. Vamos a seguir adelante. Al momento nosotros contamos alrededor de 50,000 federados de la organización de la FENOC. Así que, compañeros, en cada provincia hay movilizaciones de la FENOC. En cada provincia se está haciendo. Y fuera de eso, hoy vinieron compañeros de Esmeralda y de Los Ríos. Así que, compañeros, estamos con nuestro presidente, Yacu Pérez, compañero. Muy amables. Compañero, acaba de darnos el testimonio de la Federación Nacional de Campesinos. Nos comenta, tiene cerca de 50 personas agremiadas. Vamos a observar por acá nuevamente a las personas que han venido sumándose. Vamos a tratar de conversar con otra de las personas de las organizaciones que han venido acompañando. Por aquí vemos que están los compañeros, varios compañeros de la ciudad de Quito han venido a ofrecer, a dar su apoyo por medio de la alimentación. Están dando, podemos observar por aquí, un desayuno comunitario a los compañeros y a las compañeras que han venido de las organizaciones. Podemos observar. Vamos a buscar a otra organización. Vamos a observar. Podemos observar que han venido los compañeros y las compañeras ya concentrándose. Hemos estado escuchando a nuestro compañero José Mosquera, que está en Cutuglagua, en el inicio de la marcha indígena, de la movilización que se convocó precisamente para el día de hoy, digamos, bueno, o sea, hoy ingresando a Quito, porque está ya desde la anterior semana subiendo desde Loja. Estuvimos escuchando a Luz Namicela, ella es presidenta de la Corpuquis, que precisamente hablaba de las demandas que plantea esta movilización, precisamente es la transparencia, ¿no? Es un pedido de que haya transparencia. Lo veníamos conversando también con las personas, con Alberto Acosta, con Grace Jiménez. Veníamos conversando precisamente de toda esta duda que se ha generado alrededor de la gestión del CNE y que nos ha tenido precisamente una gran incertidumbre, a pesar de que ya se han emitido los resultados oficiales. Y a esto comentar un poco de cuáles son los pasos que están establecidos precisamente para
para las reclamaciones, ¿no? Habían una serie de reclamaciones, una serie de pedidos entregados al CNE, como el tema del recuento del 100% de las actas de Guayas y el 50% de 16 provincias más. Había, digamos, también unos otros pedidos que habían sido ingresados por otros candidatos también al CNE. Y lo que finalmente ocurrió fue que el CNE durante la noche del sábado, madrugada del domingo, no aceptó la mayoría de estas reclamaciones, no aceptó la mayoría de estos pedidos de recuento. Máximo había aceptado la verificación de las actas con novedad de Guayas y Los Ríos. También habíamos conversado en este programa con personas en anteriores programas sobre que en esta ocasión incluso existió un porcentaje bastante alto en la provincia de Guayas de actas con novedades, más del 20%, lo cual también genera esas dudas que ahora pues son causal de una exigencia de transparencia y de respeto precisamente a la voluntad popular. Creo que vamos a regresar nuevamente con nuestro compañero José Mosquera. Se encuentra, como decíamos, en esta movilización este día marcado por saber qué va a suceder con estos pedidos ante las instituciones electorales. Continuamos entonces con José Mosquera desde el sur de la ciudad de Quito. Te escuchamos, José. Si es que tiene retorno de audio, estamos viendo desde el sur. Ahí tenemos. Te escuchamos. Estamos aquí con una compañera también que ha venido acompañando a la marcha. Cuéntame, por favor, cuál es su nombre, la organización, por favor. ¿Usted desde dónde viene, por favor? Yo soy Esther Vélez, vengo desde la SUAY, de la organización APOA, desde la SUAY. De la APOA, de la Federación de Organizaciones Indígenas de la SUAY. Cuéntame, compañera, ¿cómo ha sido este recorrido? ¿Cuál ha sido la principal exigencia? La entendemos, pero cuénteme desde la voz de la organización, usted como mujer, cuéntenos cómo se ha dado este recorrido, cómo ha sido la exigencia de las diferentes provincias. Nosotros hemos salido acompañando desde Loja y obviamente partimos ya desde el día viernes a Cañar y así hemos recorrido diferentes ciudades, provincias, cantones de aquí del país. Y durante el trayecto del camino hemos recibido total apoyo de la gente. La gente sale a sus balcones, de sus casas, terrazas, en la calle mismo. Hemos recibido apoyo desde los transportistas que saludan a nosotros. Estamos en camino, al doctor que está reclamando pues conjuntamente con nosotros los derechos que tenemos. Hemos votado por él. Estamos convencidos que el doctor ganó incluso en primera vuelta. No pueden tapar el sol con un dedo porque durante la campaña hemos recibido total apoyo y ahora que ya estamos reclamando este derecho y reclamando que no se dé el fraude, la gente ha salido a apoyar en su mayoría. Entonces no pueden decir que él ha quedado en tercer lugar ni mucho menos. Esto que están haciendo es simplemente un fraude a la luz del día y nosotros hemos comprobado porque estuvimos en el Consejo Nacional Electoral en el Guayas y pudimos comprobar la forma como ellos cambiaron los votos. Nos mostraron papeletas completamente lisas que sacaban de los sobres, que eso es imposible. Han alterado las papeletas, han puesto los números que ellos han querido. Entonces, eso es lo que nos han hecho. O sea, considero yo que durante la historia del país nunca se ha respetado la voluntad del pueblo, nunca, porque han manipulado como han querido, porque son ellos los que tienen el poder. Hablemos, por favor, acerca de la consulta popular. Sabemos que en Cuenca ganó la consulta popular con aproximadamente el 80% del escrutinio. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles han sido las reacciones? Sabemos que es en 5 Ríos de Cuenca, pero también es un logro histórico para todo el contexto ecuatoriano. Cuéntanos, por favor. Tenemos un antecedente ya anteriormente que se hizo a nivel de Girón. El Girón se ganó casi prácticamente con el 100% a favor de la defensa del agua y ahora es a nivel de la provincia. Entonces estamos casi prácticamente con el 90% que ha defendido el agua. No queremos minería en vertientes de agua y están protegidos. La consulta fue justamente para proteger nuestros ríos y hemos ganado. Y eso es un ejemplo a nivel para todo el país y consideramos pues que todo el pueblo
ya se cansó y se ha dado cuenta de que nosotros no vivimos prácticamente de la minería ni del petróleo. Tenemos diferentes formas de salir adelante. Es un país completamente diverso, rico en paisajes y que podemos tranquilamente vivir del turismo. Eso es lo que debería potenciarse en el país. Compañera, bien, muchas gracias y vamos a seguir en este recorrido. Vamos a seguir, aunque nos están poniendo obstáculos, como podrán ver. Aquí ya no nos dejan pasar y en fin, pero vamos a continuar. Compañera, muchísimas gracias. Acabamos de conversar con una compañera representante de la FOA, de la Federación de Organizaciones Indígenas de la SUAY. Podemos observar que los compañeros que han venido en el recorrido se están en este momento alimentando, los están compartiendo a través de una olla comunitaria, mote, pan. Nos dicen que es pan que han regalado compañeros de aquí de Quito, de la ciudad de Quito. Es colada, los compañeros se están alimentando. Podemos observar que es una larga fila de los compañeros que se están preparando para la caminata hacia el centro de Quito. Estuvimos nuevamente con... Podemos observar también que... estuvimos en este momento seguimos escuchando a José. Justo acababa de hablar con una compañera de la FOA, de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay. Como decían, también están revisando precisamente toda la documentación de los buses que llegaron en apoyo a la movilización. Esto también se puede ver como un intento de detener la movilización. Sin embargo, bueno, vamos a ver en el transcurso de las horas qué es lo que ocurre, ¿no? Hay organizaciones de la sociedad civil, desde las sindicales, que se están uniendo a esta marcha. De hecho, lo advertía Marlon Santi, lo advertía dirigentes de la CONAICE y de la Ecuarunari, que estaban convocando a esta marcha, de que no era una marcha exclusivamente indígena, sino que habían organizaciones sociales precisamente que se unían a esta movilización. Nuevamente, el pedido es el tema de la transparencia. Decíamos hace un rato, pues, cuáles son los recursos, cuáles son la posibilidad de hacer las reclamaciones que se hicieron anteriormente, antes de la proclamación de resultados. Ahora que ya hay una proclamación oficial del CNE, pues viene el proceso de las impugnaciones y las objeciones, que es lo que está permitido dentro del Código de la Democracia. Que es parte de la agenda de esta movilización, entregar esos documentos en las instancias pertinentes. Por eso este recorrido que partirá desde el sur, llegará hacia el Parque del Arbolito, pasará por la fiscalía ubicada justo muy cerca del Parque del Arbolito, luego continuará con el Consejo Nacional Electoral para finalizar por el Tribunal Contencioso Electoral, porque ya están proclamados los resultados para segunda vuelta. Y aquí puntualizar cuál es nuestro interés de generar y somos muy transparentes de esta agenda informativa. En el análisis que se pueda hacer de los partidos y movimientos políticos, esta exigencia que se posiciona está en este día y en estas elecciones, está en el marco de lo que hemos venido conversando, de la exigencia hacia la institución pública y hacia la administración política, que tiene que ver con los derechos, la exigencia desde los territorios. Muchas de las organizaciones que se encuentran en esta movilización no son el partido político, son organizaciones sociales que han generado una alianza con este partido político, que si de darse en algún otro caso con algún otro partido político, estaríamos cubriendo de la misma forma, porque esta es el ejercicio de la política más real, directa, de exigencia de agendas y de la incidencia hacia la administración y lo que tenemos en democracia, las elecciones. Creo que tenemos con José Mosquera una última entrevista. Estamos casi por cerrar este programa especial. Durante todo el día tendremos la transmisión en vivo y en directo de estas movilizaciones. Estamos contigo, José. Sí, nuevamente nos encontramos aquí con una compañera de la Asociación de Tejedoras que ha venido desde la provincia de la... Soy compañera, cuéntame cuál es su nombre, por favor. Sí, buenos días con todos. Uy, se paró. Las personas que nos escuchen, mi nombre es
En este sentido, como usted, asociación de tejedoras, ¿cuál es la exigencia? ¿Por qué usted ha venido acompañando la marcha desde la provincia de La Suay? Nosotros siempre hemos querido participar desde que inició estas marchas, pidiendo a la CNE muy comedidamente que diga la verdad, que haya transparencia en la contabilidad. Porque de primeras dieron un monto de votos para el señor Riaco y después cambian? Entonces eso nos da que pensar que han hecho mal. Eso queremos pedir, siempre hemos estado queriendo estar presentes. Además, ya pedimos, por favor, a todos los que nos han venido gobernando, siempre han sido los Novoas, que por favor ya dejen liderar también a otras personas. Es necesario que nuestro país sea liderado por un líder, no por personas que lideran desde un escritorio, sin experiencia de trabajo, sin experiencia de cómo manejar un país. Quizás le pedimos eso a todos quienes están al frente. ¿Qué sacan matando a la gente? Estamos gobernados por sicarios, por gente que quitan la vida como si ellos fueran dueños. Eso lo rechazamos y por eso nuestra presencia desde nuestro cantón siempre hemos querido salir. Lamentablemente vivimos bien lejos de aquí, de nuestra querida de Quito. De acuerdo, compañera. Ese es el sentir de la compañera de la organización de tejedoras. Cuéntame, compañera, ¿qué es lo que usted espera de la ciudadanía quiteña? Ustedes han venido varios días ya en la caminata. ¿Qué es lo que ustedes esperan al momento de movilizarse hacia el centro de la ciudad? Pues realmente que respeten, que nos apoyen, que apoyen al pueblo, que vean a futuro cómo vamos a vivir, que no veamos solo el presente, que pensemos en el futuro. Algún día todos hemos de ir al cementerio, ricos y pobres, hemos de encontrarnos ahí. Ahí no valemos ni más ni menos, ni el pobre ni el rico. Eso pedimos a toda la ciudadanía, que respeten nuestros derechos y que nos apoyen en estas marchas. Muchas gracias a usted. En este momento, Riaco nos da el alcance en la Villa Flora, por favor. Hay que subirse a los buses, gracias. en este momento uno de los compañeros de la dirigencia de Pachacuti acaba de decir que los buses que les esperan en la parte derecha de la carretera están a disposición de todos los compañeros y compañeras de la marcha, es decir, todas las personas que han venido a la concentración se van a subir a los buses para dirigirse hacia el centro. La comidita que nos brindan. Como nos comentan los compañeros, que hay la posibilidad de subirse a los buses para movilizarse a Quito. Vamos a preguntar a los compañeros cuál es esta disposición, porque sabíamos que iba a ser una caminata, un recorrido a pie, pero les acaban de decir que deben subirse a los buses. Vamos a averiguar si es por el tema del control de los agentes de tránsito. José, si es que nos escuchas, continuamos con esta transmisión. Recomendamos acompañar la movilización. Vamos a regresar acá a estudio. Hemos generado esta cobertura en vivo y en directo desde la ciudad de Quito, desde el sur de la ciudad de Quito. Ya lo que suceda en estos momentos tiene que ver con esto, con la movilización y con las acciones que se han manifestado públicamente desde diferentes frentes, organizaciones sociales y también este movimiento, el que se encuentra en disputa en este ámbito de lo electoral que tiene que ver con el movimiento de unidad plurinacional Pachacuti. Vamos ya a cortar sesión y si es que nos escuchas, José, cortamos contigo sesión. Tendremos una transmisión en unos minutos alrededor de las 10 de la mañana por las redes de Wambra Medio Digital Comunitario, directo desde las calles. Ustedes tendrán las imágenes de la movilización que se dirigirá hacia las 11 de la mañana al Parque del Arbolito. Nada más, José. Sí, digamos, acá vamos cerrando ya voces y propuestas para dar paso ya a la transmisión en vivo de la marcha, de acompañar como siempre lo hemos hecho, acompañando precisamente estas movilizaciones que, como dijo la señora que estaba hablando hace un momento, ¿no? Busca precisamente ese legítimo derecho de exigir derechos. Eso es básicamente el derecho a la movilización, a la protesta. Y que se vio y los escenarios son diferentes en tanto a los actores, las personas, las demandas que se encuentran en dos momentos. Hace 4 años, las elecciones de 2017,
en los exteriores del CNE, personajes como Andrés Páez, un movimiento aliado cercano a Creo, que actualmente está en segunda vuelta, exigieron el recuento y la apertura de urnas que se dio en cierta medida, no al 100%, en el Coliseo General Rumiñahui, en la ciudad de Quito. Se abrieron esas urnas, existieron veedores y ha sido como la tónica de exigencia de participación en la disputa de agendas políticas, porque la transparencia está en eso, en que quienes se sienten afectados se movilizan y exigen en el marco de lo legal y en el marco también del respeto al otro, a la otra, en esto de sentir que puedes participar y exigir. Esperemos que durante toda la jornada se mantengan las movilizaciones con normalidad. La protesta social tiene diferentes matices. No se puede simplemente decir solo que hay una protesta pacífica caracterizando a lo pacífico. La protesta social tiene diferentes matices, que se enmarque en lo legal y que no transgreda la cotidianidad y la vida de las personas que se encuentran también. Van a existir, y eso apelamos también, y han existido algunos discursos racistas que los rechazamos profundamente, porque se evidencia en estos conflictos justo la desigualdad y la diferencia de pensamientos. Entonces, que el debate se mantenga con esa altura, y lo vamos a estar transmitiendo y compartiendo desde este periodismo que le apostamos, del periodismo comunitario y popular desde Wambra. Nos estamos entonces despidiendo, Luisana, hasta este jueves, que tendremos un nuevo programa de Voces y Propuestas. Así es, muchísimas gracias a todas las personas que se mantuvieron conectadas al Facebook de Wambra Medio Digital Comunitario y a este programa Voces y Propuestas. Continuamos, manténganse pendientes de las redes sociales de Wambra, porque vamos a continuar justamente haciendo la cobertura de la movilización del día de hoy. Muchas gracias.